Y bueno, pues son expertas en marketing digital, en e-business, ayudan a las pymes a establecer ecosistemas digitales sanos y estratégicos para hacer frente a los desafíos de transformación actual. Por su parte, Fernanda Acosta, ella es publicista, especialista en el análisis de datos. Y bueno, Yael Gutiérrez, administración de empresas, licenciada en administración de empresas. Su especialidad, por supuesto, los negocios digitales, y además tiene una licenciatura en psicología. O sea, puede ver esta gran visión desde dos vistas diferentes. Así que Fer y Yael, bienvenidas a Desafío Empresarial. ¿Cómo están? Muchas gracias, muy bien. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Pues bienvenidas, bienvenidas prácticamente a este desafío. De verdad que les agradecemos muchísimo que hayan aceptado estar en Desafío Empresarial. El objetivo es que al sumarse ustedes podamos compartir herramientas y tips a cientos de emprendedores y empresarios que por supuesto en este momento nos van a estar siguiendo a través de Facebook Live y a través de Zoom, las personas que se conectan directamente. Así que Yael y Fer, bienvenidas. Capi, ¿tienes algo más que decir? No, hombre, pues querida Fer y Yael, son bienvenidas. Esta es su casa. Así que este es el desafío número 25. Yael Gutiérrez y Fernanda Acosta, conociendo el ecosistema digital. Adelante. Buenísimo. Gracias, chicos. Muchísimas gracias y gracias por el espacio que nos permiten esta noche. Pues empecemos, ¿no, Fer? Sí, buenísimo. Y la gran presentación que ya nos dieron. Y pues bueno, hay que empezar a conocer el ecosistema digital. Perfecto, pues arrancamos. Ya nos presentaron un poquito los chicos. Específicamente, bueno, quiero explicarles un poquito quiénes somos. Ayúdame, Fer, a presentarte, por favor. Pues bueno, yo soy Fernanda Acosta, soy publicista de profesión. Soy especialista en marketing digital y business, y mi ramo de experiencia es el paid media, que es la optimización de resultados por medio de medios digitales de pago. Y después de eso, pues me estuve especializando en Data Analytics, en Business Analytics. Y pues bueno, ahora me desarrollo como consultora en Capgemini, una de las consultorías más grandes y más importantes de tecnología. Y pues tuve la fortuna de trabajar con Yael en muchos tipos de proyectos diferentes, ¿no? Trabajamos con diferentes mercados, específicamente con mercados europeos, porque nos conocimos en una agencia española. Y pues bueno, a partir de ahí encontramos que somos un match maravilloso y empezamos a trabajar juntas. Y bueno, ha sido un placer compartir como estos años contigo. Y pues bueno, ya verán lo que les tenemos preparado. Muchísimas gracias, Fer. Pues listo, sí. Por mi lado, bueno, yo soy licenciada en Administración también por la UNAM. Mi área de expertise y mi área de experiencia está principalmente enfocada a negocios digitales. Tengo ya más de 6 años colaborando en empresas de tecnología y marketing. Y como bien nos dice Fer, nos conocimos hace ya cerca de 4 años en una agencia de marketing europea, en donde pues aprendimos muchísimas cosas de los usuarios, de las experiencias de usuario y principalmente de los e-business. Creemos que parte importante de todo esto es las experiencias que tuvimos juntas trabajando con grandes empresas, y a partir de entonces poder compartir con ustedes y poder generar pues relaciones duraderas con empresas de menor tamaño, ayudándoles a generar ecosistemas digitales mucho más sanos y estratégicos desde el principio. Es por eso que hoy queremos compartir con ustedes pues lo que hemos encontrado al respecto y compartir algunas experiencias y algunos temas de interés para que ustedes puedan desarrollar pues negocios exitosos y que tengan una planeación específica desde el principio. Entonces, dicho esto, pues vamos a arrancar con el tema de hoy. Exacto. Pues bueno, dentro de toda nuestra experiencia con diferentes tipos de mercados, diferentes empresas, que van desde empresas chiquitas que están frustradas por los resultados que han obtenido como hasta el momento, pymes que comienzan como con su ecosistema digital o con su negocio digital, y hasta farmacéuticas que empiezan como a querer involucrarse en todo esto de los e-business, ¿no? Y en este camino pues nos hemos dado cuenta que una de las principales razones de las frustraciones de todos nuestros clientes es justamente que no entienden correctamente el concepto de un ecosistema digital, ¿no? Sus componentes y sus problemas se pueden resumir básicamente en estos 3 problemas, que la primera es la fragmentación de la información.
Entonces, ¿cuántas veces, creo que todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos topado con algún problema o con alguna duda respecto al marketing digital, ¿no? Entonces, tenemos nuestro negocio y queremos empezar a activarnos porque nos han dicho que las redes sociales son súper importantes. Y entonces vamos a una agencia o a algún lugar con alguien que nos pueda ayudar y descubrimos que nos cobran carísimo, que no podemos pagarlo. Y bueno, pues al final hay un montón de influencers que lo hacen solos. Yo puedo hacerlo solo, está perfecto. Me pongo a buscar. Y me pongo a buscar cursos de marketing digital, cómo vender en Facebook, cómo hacer una campaña en Facebook, 1000 cosas. Empiezo, veo un montón de información o me encuentro con un curso que dice marketing digital y pago el curso y me doy cuenta que el marketing digital son solamente las herramientas de Google. Y a partir de aquí, pues bueno, intento hacerlo solo, no tengo los resultados que espero y pues a partir de aquí ya de pronto el marketing digital no funciona, esto de vender por Facebook no es para mí, creo que no lo entendí, mejor lo hago como solía hacerlo antes, ¿no? Con una metodología antigua o un one-on-one o un word of mouth o muchas otras cosas, ¿no? Entonces llegamos a esta fragmentación de la información que nos dice y nos hace pensar que el marketing digital es solamente un canal o que el marketing digital recae en solamente redes sociales. Entonces, fragmentar la información de esta manera nos hace caer en un loop en donde de pronto ya yo solo sé que no sé nada y estoy harta y ya no quiero ni intentarlo, o me espero a tener una inversión interesante para que alguien más lo haga por mí y ni me entero de qué están haciendo. Entonces, ese es uno de los problemas más grandes y que de verdad nos los encontramos desde empresas chiquitas hasta las empresas más grandes que no entienden cómo leer un reporte. Entonces, es muy importante entender que el ecosistema digital es algo muy grande y que no se puede entender de la noche a la mañana. Y de ahí, pues bueno, nos vamos a la estructura y la naturaleza del negocio. Vale, pues aquí les voy a platicar un poquito, pero antes de eso quiero complementar un poquito la información que les comenta Fer. Yo creo que aquí uno de los errores más comunes es querer saberlo todo o quedarnos como con información como muy, muy específica, ¿no? Porque a partir de aquí, creo que algo que también pasa cuando fragmentamos la información es llegar a los extremos, ¿no? Habiendo tanta información disponible, creemos o que todo es para nosotros o que nada es para nosotros, ¿no? Y no nos hemos detenido a pensar que existe un momento para todo. Es aquí donde la fragmentación de la información se une con la estructura y la naturaleza del negocio, que para mí es uno de los pilares más importantes que debemos analizar o entender previo a realizar nuestro ecosistema digital o nuestra estrategia digital. Si nosotros no logramos entender o comprender qué es lo que queremos hacer o para qué necesitamos entrarle a esto del marketing digital, nos vamos a encontrar con muchísimos problemas. Aquí es muy importante entender que tener una estructura de nuestro negocio y entender la naturaleza de nuestro negocio nos va a permitir delinear algo que sea acorde a nosotros, es decir, un traje a medida. Dentro de la experiencia que Fer y yo tenemos en esto, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que hay empresas que son pues muy tradicionales y que a lo mejor están negados a hacer esta migración a la parte digital o a la parte tecnológica, ¿no? A veces creemos que es muy difícil sumarnos a esta transformación y que tenemos que cambiar muchos procesos o que a lo mejor nuestro producto o servicio no está hecho, no está pensado para transaccionar de forma digital, ¿no? Es difícil comprarlos, es difícil venderlos en línea. Yo nunca lo he hecho, eso lo dejo a mis hijos, a mis nietos o a los millennials, ¿no? Que es algo que Fer y yo escuchamos constantemente, ¿no? Eso de las ventas por internet, eso de las redes sociales, es algo de millennials, ¿no? Yo me quedo como con lo que ya sé hacer y me quedo con una forma tradicional de vender, ¿no? Creo que eso por un lado. Nos encontramos también con empresas, insistimos, desde muy chiquititas hasta muy grandes, que no entienden cuál es la estructura de su modelo de negocio. Es decir, son empresas que venden bajo un modelo B2B, que venden de empresas a empresas y que quieren establecer estrategias de venta directa como si se tratase de un modelo de empresa a consumidor final, ¿no?
Un ejemplo de esto a lo mejor podría ser la venta de dispositivos telefónicos de una marca específica a usuarios finales, ¿no? O la venta de productos o servicios de una empresa, como una consultoría, por ejemplo, para vender a otra empresa para que consuma sus servicios. Al no entender esto o al hacer, no tener clara cuál es la idea de negocio, cómo es que capitalizan o monetizan por la venta de sus productos o servicios, es muy difícil entender cuál es el camino correcto a seguir. Creo que si nosotros no sabemos quién es nuestro cliente, cómo es que le vendemos, a quién le vendemos y no conocemos realmente cuáles son los objetivos a los que queremos llegar a corto, mediano o largo plazo, va a ser muy difícil que podamos crear una estrategia exitosa. Creo que es importante entender que existen diferentes momentos para crear este ecosistema o esta estrategia y lo más importante es entender en qué momento nos encontramos de nuestro negocio para poder dar solución. A veces no necesitamos propiamente empezar con una estrategia digital, sino a lo mejor con una consultoría de negocio que me ayude a definir mejor mis procesos y mi modelo de negocios. Creo que es importante preguntarnos constantemente en qué momento estamos parados. Y algo que nos puede ayudar muchísimo es entender si tenemos ya nuestro brand desarrollado, nuestra marca desarrollada, si como escuchábamos en la reunión de ayer, en la conversación de ayer, ya estamos registrados como una marca propiamente, si ya tenemos definido quién es nuestro mercado objetivo, nuestro target, si ya tenemos definido nuestra filosofía, si sabemos cómo nos encuentran nuestros clientes, si sabemos cómo nos buscan nuestros clientes y si sabemos, por ejemplo, quién es nuestro buyer persona. Si conocemos cuáles son los objetivos digitales o no los conocemos y más importante o igual de importante que todo esto, si sabemos cuál es el funnel de ventas que queremos que queremos desarrollar para pues vender de una manera mucho más exitosa, ¿no? Esto es algo que es muy importante y que aunque no lo creamos es mucho más común de lo que parece. Hay muchas empresas que no tienen claridad desde la perspectiva de negocio y quieren llegar o correr de 0 a 100 a tener una estructura digital solamente porque los demás lo están haciendo, porque la competencia ya se sumó, porque vemos influencers que lo hacen de una forma súper natural y prácticamente puede verse que sin ayuda. Pero si no nos detenemos y tomamos el tiempo para entender nuestra visión de negocio, nuestra visión empresarial, lo más probable es que por querer correr terminemos fracasando incluso antes de empezar. Y bueno, finalmente esto nos lleva al tercer y último vicio que nosotros le llamamos el vicio del hombre orquesta. Cuéntanos. Sí, pues es básicamente el yo quiero hacerlo todo, ¿no? Como es mi negocio y quiero tratar de tener el control de los resultados porque, no sé, una agencia, algún proveedor me ha quedado bastante mal, termino extrasaturándome de información de una manera en la que ya la gente no sabe qué es cierto y qué no es cierto y si hace esto o hace esto otro, ¿no? Si empiezo a pues, hacer anuncios en Google AdWords porque alguien me dijo que es lo mejor, o empiezo a hacer anuncios en Facebook porque me dijeron que es más fácil y que puedo vender ahí mismo, o no sé, a publicar cosas en Instagram. El punto es que no podemos hacerlo todo y hay disciplinas que se encargan de desarrollar estrategias para cada una de las etapas del funnel y para cada una de las herramientas que se pueden utilizar en un ecosistema digital. Al final del día resulta demasiado frustrante al final del día para un emprendedor darse cuenta que esto es más grande de lo que se imaginaba y por supuesto que puedes hacerlo todo, pero se necesita mucha preparación y entender el panorama más amplio y el panorama general para poder tomar decisiones correctas, ¿no? También, como decía ya en el punto anterior, ¿no? No es lo mismo hacer publicidad o hacer una estrategia digital para un negocio de flores que para un negocio de panadería o para un servicio. Entonces, si tú no tienes perfectamente bien desarrollada la fase anterior o la estructura de tu negocio, ¿quién es tu audiencia? ¿Quién es tu buyer persona?
¿Cuál es la diferencia entre mi buyer persona y mi social media persona? Porque a pesar de que puedo tener ya perfectamente definido quién es la persona que me puede comprar, no es lo mismo saber cuál es la persona que te puede comprar a saber cuál es la persona que va a consumir tu contenido en redes sociales, que no precisamente son las mismas, ¿no? Entonces, todo esto y querer tomar el dominio, todo esto tan rápido, resulta bastante frustrante y podemos caer en tomar decisiones poco acertadas o gastar más dinero del que deberíamos, ¿no? La inversión debe tener un retorno y resulta bastante complicado ver ese retorno de inversión cuando tratamos de abarcarlo todo, ¿no? Así es, Fer. Creo que también lo que es súper importante agregar a este inicio del hombre orquesta es que a nivel negocio no estamos considerando el costo de oportunidad que esto representa, ¿no? Exacto. Al querer abarcarlo todo y al querer hacerlo todo, llegamos a caer en saber de todo y ser expertos en nada, ¿no? Lo cual puede retrasar que obtengamos resultados en un periodo pues más concreto de tiempo. Recordemos que al final, bueno, el objetivo de querer platicarles del ecosistema digital y de la estrategia digital es ayudarles a que entiendan pues cómo optimizar los recursos que tienen dentro de sus empresas, dentro de sus proyectos para pues ser más efectivos. Entonces, bueno, dicho esto, voy a pasar a la siguiente slide. Bueno, muy bien. Pues entonces, entremos en materia. Empecemos a platicar un poco de qué es el ecosistema digital. Bueno, pues como aquí lo vemos, un ecosistema digital es un entorno dinámico de integración de diversos factores que se unen para incrementar un flujo de datos a través de la organización para mejorar el performance o rendimiento de un negocio, ¿no? Un ecosistema digital sano nos permite ayudar al crecimiento, bueno, ayudar a crecer nuestro negocio y agregar valor de forma consistente, a la relación con los consumidores. Esto, bueno, dicho de otra manera, nos puede ayudar a cumplir pues 4 elementos básicos de cualquier organización. Cuéntanos, Fer. Por supuesto, creo que el elemento principal es tener un ecosistema eficiente. Al final del día, todas las integraciones que esto requiere o que forman parte de un ecosistema digital, pues son temas operativos, ¿no? Necesitamos hacer de este proceso lo más eficiente posible, que nos tome el menor tiempo posible estar en contacto con nuestro consumidor o que este consumidor pueda comprar un producto o pueda llegar al objetivo final, ¿no? Necesitamos hacer que este proceso sea lo más sencillo posible y que sea lo más activo y dinámico posible. También nos permite tener evaluación de proveedores y evaluación de herramientas y métricas importantes. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a saber perfectamente bien cuándo estoy teniendo un retorno de inversión positivo, cuándo estoy obteniendo los resultados que necesito y cuándo estoy cumpliendo con mis KPIs, ¿no? Como estos Key Point Indicators que nos dicen exactamente a cuánto estamos de lograr nuestro objetivo, si hemos logrado el objetivo, qué es lo que necesitamos para lograr este objetivo, sea un objetivo de ventas, sea un objetivo de awareness o sea únicamente un objetivo de optimización de canales, ¿no? Que también dependiendo del ecosistema que tengas y dependiendo del momento en el negocio en el que estés, pues estas pueden ser métricas completamente válidas, ¿no? Después tenemos la información, todos los datos que vamos a generar después de esto. Yo necesito saber quién es mi audiencia, qué dice, qué come, qué hace, cuál es su comportamiento, cómo interactúa con mi producto y cómo interactúa con mi ecosistema, porque al final del día este ecosistema, si bien funciona para cliente, funciona para organizaciones, necesitas que tu usuario final conviva con él de una manera óptima y pueda identificarse perfectamente bien con cada uno de los pasos. Y al final, pues tenemos el crecimiento, ¿no? Vemos todos estos elementos de una manera global y podemos decir, ok, ¿cuánto necesito crecer en 3 meses, en 6 meses, en el siguiente Q o en el próximo año? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo necesito crecer mi ecosistema digital y cómo necesito que se alimente para poder cumplir con estos objetivos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Necesitamos un ecosistema digital sano para poder tener toda esta información, para poder cubrir todos estos elementos y al final del día llegar a una conclusión en donde decimos, ok, mi negocio puede crecer un poco más, mi negocio puede tener una meta realmente ambiciosa para mi negocio digital y por supuesto también para mis consumidores. Así es, Fer. Dicho de otra manera, creo que lo que es muy importante destacar también
Perdón, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Súper, perdón, me fui como un momento. Digo, la tecnología a veces nos trolea también. Pues sí, dicho de otra manera también, algo que es importante recalcar es que este ecosistema digital lo que es un cúmulo de herramientas y un cúmulo de acciones, de plataformas que nos van a ayudar a interrelacionarnos no solamente con nuestro negocio, sino con nuestra audiencia, nuestros competidores, todo el marco que existe alrededor de información para que lleguemos de una manera más eficiente y más efectiva hacia aquellos clientes potenciales. Exactamente. Y bueno, esto es como pues lo que puede ser un ecosistema digital. Platícanos todo un poquito más de esto. Pues bueno, aquí me encanta este gráfico porque es muy claro y abarca desde el núcleo de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Ahorita hay muchísimo ruido respecto a lo que es la data, ¿no? En todos los speech motivacionales y en todo lo que vemos de las tendencias del marketing, vemos que la data, per se, el concepto de data y el concepto de Big Data empiezan a crecer. Al final del día, absolutamente todos los elementos que tenemos en un ecosistema digital tienen que ver con los datos, sea generar los datos, usar los datos o modificar los datos, ¿no? Utilizarlos para un objetivo en específico. Entonces es muy importante darnos cuenta que no importa qué tan pequeña sea nuestra estrategia, qué tan pequeño sea nuestro ecosistema, tenga 500 elementos o tenga 3 elementos, estamos generando datos y es importante tenerlos en cuenta porque los necesitamos para tener un negocio próspero. También otra forma de datos es el contenido. El contenido lo asociamos muchísimo con social media, con redes sociales, pero al final del día el contenido va mucho más allá. Tenemos diferentes tipos de contenido y hay como toda una clase respecto al marketing de contenidos, cuál es el contenido adecuado para tu negocio. No vamos a entrar tanto en ese tema, pero tenemos que estar conscientes de que el contenido también es una forma de datos, también es una forma interesante de conocer a tu audiencia y es muy importante poner atención a esta parte y conectar con esto, con tu audiencia y con tu consumidor final. Por supuesto, para esto debes tener perfectamente claro y definido qué es cada uno y cómo los vas a utilizar. Es cómo les quieres hablar, cómo quieres empatizar con ellos, cómo conectas con ellos para dejar de ser un producto o un servicio y empezar a ser un amigo y un aliado. Esta conversación da muchísimos datos, no solo cuantitativos, sino también cualitativos. Y nuestro negocio se alimenta de ellos. Si nosotros conocemos más a nuestro consumidor, entonces podremos hacer un diseño mucho más óptimo de nuestro ecosistema digital y a largo plazo veremos muchos más frutos de los que pensamos que veremos. Entonces es algo muy importante. Y como tercer elemento, por aquí abajo, tenemos la inteligencia artificial, que si bien es un término que suena súper complicado y suena como algo que jamás vamos a poder hacer en nuestro negocio porque somos muy pequeños o lo que sea, también hay que ser conscientes que la inteligencia artificial convive en todos los días con nosotros. No solo está en el Alexa que tienes en tu casa o en la consola de Google que tienes en casa o en tu celular, está en absolutamente todo y específicamente está en los motores de búsqueda, en los chatbots y en tu propia página web. Entonces es muy importante familiarizarte con estos 3 elementos que al final son el motor y el núcleo, el centro de todo lo que vamos a tener. Si bien no necesitas saber cómo programar algo para inteligencia artificial o cómo moldear datos o cómo hacer minería de datos, es muy importante que te familiarices con estos 3 elementos y sepas que a partir de aquí van a hacer todo lo que tienes que hacer. Si estos 3 elementos tienen infinitas posibilidades, entonces tu negocio también. Buenísimo, Fer. Esta parte es súper importante porque creo que lo importante, o parte de lo más importante que nos muestra este gráfico, es entender la interrelación que existe entre todos, ¿no? Estos elementos se están retroalimentando constantemente para aprender de ti, aprender de tu ecosistema, aprender de tu audiencia, ¿no? Para saber y estar afinando constantemente cómo llegar a ellos, ¿no? Por ejemplo, algo que suele ser muy común o muy cotidiano al hablar, por ejemplo, de inteligencia artificial, pues es cómo funcionan los algoritmos de redes sociales, ¿no? O cómo funciona el algoritmo de Google.
y qué es lo que está convergiendo en esta información para mostrarnos cierto tipo de publicidad, cierto tipo de contenido, ¿no? Nosotros no llegamos y decimos, voy a abrir Facebook, por ejemplo, y voy a buscar mi negocio favorito de comida o mi negocio favorito de entretenimiento, ¿no? Nosotros entramos a Instagram o entramos a Facebook y Facebook nos muestra algo que considera que es importante para nosotros, y nosotros del otro lado como negocio lo que queremos es tener esa relevancia para llegar a nuestros clientes potenciales, ¿no? Ese es un ejemplo muy, muy básico de inteligencia artificial y de data. Pues aquí lo que a mí me gustaría enfatizar principalmente es que, por fortuna y por desgracia al mismo tiempo, todo aquello que hagamos es completamente medible y completamente rastreable, ¿no? Exactamente. Al tener algo arriba, al tener algo dentro del ecosistema, dentro de Internet, pues nosotros podemos saber qué resultados nos está dando casi en tiempo real en la mayoría de los casos, y podemos tratar de eficientar los recursos que tenemos para llegar de una forma más directa a ese consumidor final. Al final, lo que todos queremos como empresarios, lo que todos queremos al implementar algún tipo de campaña es generar ventas, es generar un retorno de la inversión que estamos realizando para pues que eso se convierta o se traduzca en ingresos para nosotros. Exactamente. Y también tener en mente que todo el tiempo que somos como una abejita dejando rastros de datos. Todo lo que hacemos en un día tiene una huella digital, absolutamente todo. Y es muy importante ser conscientes de esto, porque si tú te das cuenta que, bueno, por ejemplo, mi producto tiene que ver con bienestar, ¿cómo mido el bienestar de la gente? Y pues por supuesto que hay muchas maneras. Vivimos en un mundo en donde todo, casi todo está digitalizado, y lo que no está digitalizado tiene alguna manera de poder digitalizarse para tener acceso a eso. Entonces, es justamente pensar que todo lo que hacemos en el día, nuestra rutina va creando un journey que nos va a permitir seguir a nuestra audiencia y seguir a nuestros consumidores como acompañantes. Y es una herramienta maravillosa a la cual no podemos dejar de lado, ¿no? Y por supuesto, la inteligencia artificial tampoco. Es como cada vez que piensas viajar, como todos los memes que dicen como, ay, yo pienso en ir de vacaciones y de pronto Facebook ya me está enseñando, no sé, boletos de avión, lo que sea. Al final eso es parte de la digitalización de las cosas y del Internet de las cosas, y es importante saber que no es obra de, ¿sabes? Como no es obra de alguna magia extraña, es simplemente que tenemos un rastro de datos que vamos dejando todo el día, todos los días, incluso cuando dormimos. Entonces, es muy importante tener estos conceptos bien presentes y saber que son las herramientas núcleo para tener un negocio próspero a largo plazo. Buenísimo, pero a ver, cuéntame, Fer, ¿qué pasa si mi negocio es tan chiquito? O sea, yo necesito tener todos estos elementos para poder arrancar mi empresa, poder arrancar mi tienda en línea, poder arrancar mi blog personal, ¿o qué pasa? O sea, ¿esto cómo funciona? Cuéntame. Pues al final del día, todo esto es lo que te permite tener un blog, todo esto es lo que te permite tener un celular, todo esto es lo que te permite tener un Apple TV conectado o una Smart TV en tu casa. O sea, al final es algo que ya tienes y que cuentas todos los días, lo estés usando en tu negocio o no. Entonces eso sí es simple, es darte cuenta que está en todos lados a tu disposición y que necesitas usar de eso, ¿no? Tirar de eso para construir algo importante. Y justamente hablando de todas estas cosas que tenemos involucradas en nuestro día a día, pues es importante hablar de los momentos de la verdad, ¿no? Que es pues básicamente todo lo que vemos arriba, ¿no? De todo lo que, sí, todo lo que vemos en la parte de arriba. Esos momentos de la verdad son muy importantes. Para entenderlo mejor, justamente tenemos que ver todo lo que está detrás de este ecosistema, ¿no? Vamos a profundizar un poco más adelante respecto a los momentos de la verdad para entenderlos, pero hay que ver todo lo que hay alrededor, ¿no? Los elementos más comunes de este ecosistema digital. Si bien no son todos, están muy generalizados, cada uno tiene su propio ecosistema, lo cual es importante entender, ¿no? Un ecosistema digital tiene infinidad de opciones, ¿no? Es increíblemente grande y no hay que atenderlo todo al 100%, pero hay que darnos cuenta de lo grande que es para podernos dar cuenta de
de que en realidad qué tanto lo estamos usando, qué tanto estamos aprovechando los recursos disponibles, ¿no? Vemos, por ejemplo, de lado en la esquina superior derecha, vemos SEO, que es como una de las palabras también más sonadas en los últimos años, hablando de marketing digital, vemos un blog y vemos social media. Estos tres elementos son como los básicos que hemos ido viendo a través de la evolución del marketing digital, que es pues básicamente SEO, y todo el mundo te dice, ay sí, la araña de Google, y ay sí, tengo que poner los metadatos bien, y las migas de pan, y todas estas cosas que también es una clase completa, pero que simplemente con ver el acrónimo ya estás como imaginándote una cosa así rarísima que te bloquea la cabeza, ¿no? Entonces, pues no sé, imagínate, ¿cuántas veces has tenido que explicar con bolitas y palitos qué es SEO solamente para que un cliente deje de pensar en eso porque está como muy enganchado con tratar de entenderlo, ¿no? Y... No, pero perdóname. Claro, sí, o sea, la realidad es que, bueno, el objetivo de platicarles todo esto es que entendamos que nuestro ecosistema digital se puede construir desde diferentes aristas y se puede construir en diferentes momentos, ¿no? La importancia de saber que existen es saber que podemos necesitarlos y que en función de la madurez de nuestro negocio vamos a ir incluyendo elementos que nos van a ayudar a eficientar y acercarnos de una mejor manera con nuestras audiencias y con nuestros consumidores. Esto también, pues lo que quiere decir es que no necesito tener todo esto completo para poder arrancar mi negocio o para poder darle vida o generar una estrategia digital, ¿no? Vamos Exacto. A ver ahorita más adelante cuáles son los elementos como más comunes o más concretos con los que podemos arrancar, porque como bien lo decíamos al principio, se trata de hacer un traje a medida, ¿no? Probablemente un ecosistema tan robusto como el que estamos viendo podamos verlo en empresas tan grandes como Amazon o como Apple, ¿no? Pero nosotros no necesitamos todo esto al principio para poder generar un ecosistema adecuado para mi empresa, ¿no? Para mi negocio. Entonces, una vez que hemos platicado esto, voy a pasar a la siguiente slide y vamos a hablar entonces de cómo debe ser un ecosistema digital. Exactamente. Pues bueno, creo que una de las cosas que hemos venido repitiendo como hasta el momento es la importancia del usuario en todo ese journey, ¿no? Un ecosistema digital debe estar centrado en el usuario, es decir, ¿quién lo va a utilizar? Si es de forma interna en la empresa, tengo que saber, por ejemplo, si la persona que lo va a utilizar, mi encargado de marketing digital o mi planner o cualquier persona que vaya a interactuar con el ecosistema digital dentro de mi empresa, debe tener todo lo que necesita cuando lo necesita. Entonces, se debe poner mucha atención en las necesidades y a los hábitos de los usuarios. Por ejemplo, de manera interna, si el perfil que está trabajando con esto necesita tener, dar facturas todos los días, entonces necesita la opción de dar facturas todos los días a la mano, todo el tiempo, y que sea fácil de usar y que pueda tener la información que necesita de la manera más eficiente posible. Si estamos hablando del otro lado, del lado de nuestro consumidor, necesitamos también saber justamente qué hábitos tiene para poderle dar lo que necesita cuando lo necesita, ¿no? Esto nos lleva justamente a sí ser 100% pensado en el usuario, pero también que sea dinámico. Es decir, que no necesite 500,000 pasos para llegar a lo que necesita, o que no deba pasar por 18 filtros para poder comprar mi producto o para poder descargar mi aplicación o para poder, no sé, contratar mis servicios. Entonces, necesitamos pensar como usuario, necesitamos pensar cómo se comporta la persona a la que estamos tratando de hablarle. Queremos conectar con esta persona. Entonces, si yo pienso en que quiero que que mi buyer persona es una persona, por ejemplo, como Yael, tengo que saber que Yael le gusta investigar muchísimo sobre los productos, que le gusta comparar productos, que le gusta ver los productos. Necesito conocer a la persona con la que quiero conectar para poderle dar un entorno que sea súper amigable con todas sus necesidades y por supuesto con su tiempo. Esto es muy, 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 muy importante porque cuántas veces en nuestros negocios o cuántas veces, por ejemplo, no quieres, no sé, te llega una publicación en Facebook de un ebook y dices, ay, esto está bien padre, yo quiero un ebook, quiero las recetas.
Y entonces me meto al link y me pasa toda la página de la persona que está publicando el ebook. Y entonces solo está en un banner, así el ebook, la promoción de un ebook está en un banner que es rotatorio y que es un slider y que no puedo ni cachar y que me meto y me pierdo de pronto y ni siquiera llego a comprar el ebook o ni siquiera llego a saber qué contenido tiene. Entonces es súper importante ser concisos, dinámicos y pensar en el usuario siempre. Y esto aplica para absolutamente todo, para el contenido que tienes en redes sociales, para el diseño de tu página web, para absolutamente todo. Es muy importante que no dejemos esto de lado y es muy importante que todo el tiempo estemos pensando cómo es el día a día de mi usuario, cómo es el día a día de mi consumidor, qué le gusta, cómo se despierta, a qué hora se despierta, en qué trabaja. Describirlo de una manera muy puntual y muy personal y sobre todo muy humana. Porque dentro de todo esto, y vuelvo un poco a la parte de centrarnos en el usuario, pues tendemos a pensar que todo esto es como muy numérico, ¿no? El marketing digital es muy numérico. Y hemos ido dejando de lado un poco la parte de humanizar a nuestros perfiles y humanizar a nuestras audiencias. Y eso es un error que cometemos demasiado seguido. Cuando estás todo el tiempo pensando en números, de pronto te olvidas que siguen siendo personas y que las personas cambian y que las personas pierden sus empleos y que las personas de pronto tienen un bebé o se casan o terminan con su pareja o cualquier cosa y nos perdemos en esa parte y nuestro negocio deja de ser relevante porque no hemos pensado en acompañarlo en el camino, ¿no? Esto es súper importante. Así es, Fer. Creo que aquí tres palabras que se me ocurren es que debemos ser convenientes para nuestros usuarios. Debemos ser adaptables a las necesidades y a los momentos por los que están pasando nuestros usuarios, tanto internos como externos, y debemos ser perfectamente, pues, adaptables a la situación y al entendimiento de las personas, ¿no? Esto que es algo que también nos lleva muchísimo a pues mantener la relevancia de una forma atractiva, de una forma innovadora y de una forma cercana, ¿no? Principalmente. Y bueno, esto nos lleva también pues a querer automatizar aquello que pueda ser automatizable, ¿no? Insisto, a lo mejor podemos pensar que se trata de hacer algo como muy complicado, pero el simple hecho, por ejemplo, de poder darles a nuestros usuarios la facilidad de tocar una liga, de tener por medio de un swipe up, por ejemplo, en Instagram, la forma de llegar más rápido a nosotros, se vuelve un paso, aunque sea muy chiquito, de la automatización. El hecho de poder programar un WhatsApp de negocio también nos está dando la oportunidad de volvernos automatizables y pensar en esas acciones que necesitamos ser como más rápidas y que puedan ayudarnos a ahorrar algunos pasos para pues temas más de operaciones, ¿no? Exactamente, y justamente hablando de conveniencia, pues parte de la automatización nos permite esta experiencia multidispositivo, que de nuevo nos lleva a los puntos anteriores, ¿no? Todos los usuarios tenemos más de una pantalla al mismo tiempo, ¿no? O sea, tenemos nuestro celular, nuestra tablet, nuestra computadora, nuestra televisión o el teléfono del trabajo también. Entonces es como muy importante pensar en estas cosas y la automatización es una gran herramienta para poder hacer esto de una manera más efectiva, ¿no? Esto no significa que precisamente vas a tener que, no sé, hacer muchísimas cosas diferentes, ¿no? O sea, que vas a tener que hacer una campaña para Smart TV, otra campaña para mobile, otra campaña para desk. La automatización nos permite esta experiencia multidispositivo y multiplataforma y pues nos ayuda muchísimo justamente al paso siguiente, que es ser data driven, ¿no? ¿Qué es lo que necesito saber de cada uno de estos dispositivos? ¿Qué es lo que necesito saber de cómo se está comportando lo que estoy haciendo para poder optimizarlo a largo plazo? Todo esto nos permite conocer mejor a nuestra audiencia, ahora sí de una manera muy cuantitativa, ¿no? Nos permite ponerle números a la experiencia y estos números a largo plazo nos ayudan a tener como tomar decisiones de negocio mucho más adecuadas y mucho más óptimas en el momento, ¿no? Mucho más acertadas. Entonces, si yo tengo un gran histórico de estos datos y de pronto me doy cuenta que tengo una herramienta que es súper gratuita y súper sencilla y súper intuitiva, que veremos más adelante,
para poderlos visualizar de una manera súper sencilla y en la comodidad de mi casa, pues digo, ok, necesito tener un ecosistema saludable para poder tener toda esta información y que esta cosita me diga si tengo que invertir en A, B o C. Y una vez que tomo esa decisión, todo empieza a ser mucho más fácil. Empiezas a entenderlo todo de una manera holística e integral. Y eso me parece que es súper importante y como mega clave en todo esto del ecosistema, ¿no? Ver todo nuestro entorno de una manera integral. Así es, Fer. Recordemos que finalmente la información es poder y tener la información oportuna nos va a ayudar a tomar decisiones oportunas y esto nos va a ayudar a su vez pues a optimizar los recursos que tenemos que hacer, que invertir, perdón. Exactamente. Justamente, pues volvemos a los momentos de la verdad. Listo, pues como platicábamos, los momentos de la verdad pues son muy importantes dentro del ecosistema digital porque nos permiten entender y de alguna manera también humanizar a nuestras audiencias o a quienes queremos llegar. Usualmente encontramos 5 momentos de la verdad y bueno, les voy a platicar un poquito y Fer va a profundizar un poquito más en el tema también, ¿no? Exacto. El primer momento es aquella detonación de la necesidad o deseo que se genera a través del impulso, ¿no? Es aquí donde el usuario dice, hoy tengo hambre, ¿no? Tengo hambre y entonces pues, lo que necesito es comer, que es aquello que me va a ayudar a acercarme a lo que voy a comer, ¿no? Entonces, en este momento solo tengo hambre y puedo satisfacer mi necesidad de muchas otras maneras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la más adecuada? Me llega el momento cero. Ese momento cero es la investigación o la comparación de qué es lo que quiero comer. Tengo muchas opciones disponibles, entonces necesito saber cuál es la opción más adecuada para mí, ¿no? A lo mejor la pido por Rappi o la pido por Uber Eats, ¿no? Quiero una hamburguesa, no sé por dónde la voy a pedir y no sé el cúmulo de restaurantes que tengo, cuál voy a elegir, ¿no? El primer momento de la verdad, pues es aquello que me acerca a mi decisión de compra. Ya decidí que quiero una hamburguesa de este negocio local y que la voy a pedir por este sistema de delivery. Perfecto, se acerca el segundo momento. Ese segundo momento es en el que puedo interactuar ya directamente con mi producto o mi servicio, ¿no? Entonces aquí ya estoy llevando la experiencia de compra y estoy esperando a recibir mi producto en la comodidad de mi casa. Y finalmente, pues tenemos el último momento de la verdad, en el que ya consumí mi producto y ahora lo voy a evaluar, ¿no? Aquí es el momento, pues, óptimo para la fidelización de nuestros usuarios, porque a partir de aquí, pues, nos va a evaluar y nos va a compartir de manera positiva o de manera negativa, de acuerdo a cómo se haya comportado esta experiencia de usuario en los 5 momentos. Exactamente. Y justamente pensar en la parte del estímulo creo que es importante para entender como el resto del ciclo, que al final del día tenemos estímulos todo el día, todos los días, cada segundo. Un estímulo puede ser justamente desde una necesidad básica hasta simplemente tengo el estímulo de que me encantó el labial que tiene ella o que me encantó la blusa que tiene ella o no sé, mi computadora de pronto ya no se está comportando tan bien o mis audífonos ya no me sirven muy bien como para hablar por teléfono o cosas así que son estímulos pequeños que no responden a una necesidad básica, responden a un deseo y el deseo es continuo, el deseo nunca termina. Entonces, justamente es lo que nos da la pauta para poder decir que todos los momentos son un ciclo que se retroalimenta. Entonces, por ejemplo, en caso de un producto o servicio, ponemos especial atención en el momento cero y en el último momento de la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos tienen que ver con la experiencia del producto. Entonces, si yo investigo y veo que este producto tiene 5 reviews y este otro producto tiene 5 estrellas de reviews y este otro tiene 3 estrellas de reviews, pero en el primer producto que tiene 5 estrellas de reviews hablan más del delivery o de la atención o del servicio y en el que tiene 3 estrellas hablan de que el producto es maravilloso pero el servicio no fue tan bueno en la tienda o pasó algo con el vendedor, pues entonces
el usuario ya hace una investigación mucho más profunda, ya no va únicamente con el tema, ay, este color está bien padre, o ay, este me lo recomendaron más que el otro. Sí, se guía por la recomendación y el poder de boca en boca es extremadamente importante para la reputación de un producto, pero también tenemos que darnos cuenta que esa reputación de producto tiene que estar depositada en algún lugar donde tenga visibilidad suficiente para que otro comprador llegue y diga, ah, ok, este producto es el producto que yo quiero. Y eso lo vemos específicamente en el momento cero y en el último momento, cuando compartes experiencias. Porque por supuesto que sabemos que para que un producto tenga éxito, pues necesita tener fortalezas importantes, ¿no? O sea, necesita ser un buen producto, necesita ser un producto llamativo, necesitas hacer que la experiencia sea maravillosa. Tal vez haces un unboxing maravilloso, o tal vez huele rico, o tal vez tienes una experiencia post-compra maravillosa de servicio al cliente. El primero y el segundo pueden tener posibilidades infinitas, pero el momento justo en donde vemos que el círculo empieza como a regresar al momento cero es justamente con la experiencia y con compartir la experiencia, ¿no? Y eso nos remonta totalmente a cómo funciona este ecosistema, ¿no? Tenemos ecosistema en herramientas y tenemos ecosistemas en experiencias, que una nutre a la otra de una manera completamente integral. Así es, Fer. Y bueno, justamente esto nos lleva también a hablar un poco pues, de estos momentos y de los medios y métricas por objetivos que tenemos que implementar en cada uno para saber si están siendo efectivos y si estamos llegando a las personas correctas en el momento correcto. Exactamente. Creo que decidimos poner como todo un slide respecto al tema de los medios, porque creo que es como el mayor struggle de la mayoría de nuestros clientes, ¿no? O sea, es como, sí, todo mi web, muy bien, pero ¿cómo hago que me vean? ¿Cómo hago una campaña en Facebook? ¿Cómo hago una campaña en cualquier cosa? ¿No? Es importante saber que hay medios para todo, ¿no? Hay medios para absolutamente todos los objetivos y hay una opción para lo que pidan. Entonces, al final, vemos aquí en este pequeño diagrama que, o sea, de verdad, ni siquiera son todos los que existen. Los medios son prácticamente infinitos y la manera de comunicarse a través de ellos también. Y, y todo esto tiene que alimentarse justo de todo lo que vimos de manera anterior, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me gusta muchísimo platicarles justamente es que creo que el 80% de las personas que estamos aquí tienen activado un ad blocker en su navegador. Todos. O sea, la mayoría de la gente lo tiene porque son súper molestos. O sea, si estás leyendo un contenido y ves un anuncio enorme, grandote, con color amarillo, que te lastima los ojos, pues por supuesto que todos tenemos un ad blocker, ¿no? Y es importante empezar a trazar nuestras estrategias y nuestras experiencias de usuario de manera digital en que no les gusta ver este tipo de cosas. Entonces, si yo y mi usuario objetivo tiene un ad blocker instalado en su navegador, esto me dice que necesito empezar a involucrarme un poco más en estos momentos de una manera sutil, ¿no? De una manera un poco más humana. Y entonces vemos como justamente en esta parte, cuando empiezan a entrar los influencers, el social media, el mailing, o sea, todas estas herramientas de marketing que tienen como esta personalización hasta cierto punto, ¿no? Esta parte es súper importante porque aún en este tipo de banners de publicidad o de metodologías o medios, como les acomode más llamarle, tenemos diferentes tipos de métricas y uno de los errores que cometemos es que no sabemos comprarlas. Y esto me parece un problema enorme porque al final se nos va muchísimo dinero y es justamente de lo que hablaba ya hace rato, es el costo de oportunidad. Entonces, ¿cómo sé cómo comprar todo lo que estoy tratando de contratar, ¿no? ¿Cómo contrato todos estos servicios y cómo hago la inspección de que mi retorno de inversión o mi retorno en ad spend, que es el famoso ROAS que ven por ahí, sea positivo y sea un ROAS que me ayude a decir, ok, puedo cumplir mis objetivos, esto se está pagando solo y me está haciendo redituable. Ahí es cuando vemos las métricas de performance, ¿no? Entonces,
Voy primero con las de performance porque son hasta cierto punto algo difíciles de entender. Vemos, por ejemplo, los más comunes, que son costo por lead, costo por descarga o costo por adquisición. Hay un montón de proveedores que te dicen como, sí, el CPL es de tanto, y el CPD es de tanto. Y la verdad es que son un montón de tipos de costos diferentes que nunca nos ponemos a ver. Aquí lo único que hay que entender es que cualquier cosa que sea fácil, o sea, que te facilite calcular el retorno de inversión, va a estar costo por acción final. Es decir, ¿qué es lo que estoy buscando con mi campaña? Yo estoy buscando registros. Quiero que se registren en mi newsletter. Entonces yo estoy buscando que me cobren por cada persona que se registre a mi newsletter o por cada persona que descargue mi aplicación o que descargue mi libro o que compre mi producto, ¿no? Y esto es lo más difícil de entender porque al final del día, para llegar a un costo así, hay un camino enorme atrás que se tiene que seguir. O sea, yo no puedo por arte de magia decir, esta persona se va a registrar a tu newsletter, pues te voy a cobrar solo porque yo sé que ella se va a registrar. Hay un camino por delante y absolutamente todas las plataformas de self-service, tipo Facebook, Twitter Ads, LinkedIn también la tiene, por supuesto Google AdWords la tiene, absolutamente todas te dan este tipo de métricas. Entonces es muy importante hacer tus cálculos de retorno con base en estas estadísticas y en este precio final. Entonces, si tú ya estás haciendo campañas en AdWords y tu objetivo final es un registro o una descarga o una compra final, pon especial atención en estas métricas y con base en el historial que tienes de este costo, haz tu cálculo de retorno de inversión y haz tu cálculo de objetivos. Una vez aclarado este tema, vamos a hablar de los diferentes tipos de métricas que tenemos en las redes sociales y en todos los medios de pago que son para awareness o que nos dan visibilidad de marca, ¿no? Tenemos los más comunes, que es CPM, ahí se nos fue CPM, pero es CPC. Entonces tenemos el costo por 1000 impresiones, que es cuántas veces va a salir tu anuncio con un full print, ¿no? En Facebook ya es full, antes no lo era, ahora sí. Y cuántas veces va a aparecer tu anuncio. Aquí no me interesa si alguien lo vio, si alguien no lo vio. Si tu navegador descarga el anuncio, eso cuenta como una impresión. Entonces, pues no nos sirve, ¿no? A mí no me sirve de nada que me cobren 1000 impresiones o saber que estoy pagando por tener 15 millones de impresiones si yo no tengo idea si alguien las vio o no las vio. Entonces, pues está ahí. Es súper común y todavía se siguen vendiendo pues diferentes piezas con este modelo de compra y pues es importante saber que hay que ir con sus reservas. El siguiente es el costo por clic. ¿Qué significa el costo por clic? Yo voy a lanzar un montón de impresiones y voy a cobrarte solamente por las que tengan un clic. Si el usuario llegó a tu web o no, depende de como el espectro que tenga ese costo por clic y las letras chiquitas, pero es por cada usuario que haga clic en tu anuncio. Y de ahí pues está el costo por reach, que lo vemos muchísimo en campañas de social media, en campañas de Facebook, y es muy común. ¿Qué significa? O sea, yo quiero que me vea un montón de gente, ¿no? O sea, yo quiero que mi anuncio lo vea todo el mundo. Entonces quiero que mi alcance sea de, no sé, quiero alcanzar a 5 millones de personas con mi anuncio. Y aquí el costo por reach lo que hace es que te cobra por cada 1000 personas que vieron tu anuncio. Entonces, esto no significa que esta persona recuerde haberte visto, eso no significa que esta persona te estuviera buscando y eso no significa que esta persona estuviera 100% interesada en ver tu contenido. Esto significa que te va a ver o por lo menos que va a estar en su pantalla al menos 3 segundos. Entonces, realmente no es algo que me esté dando un resultado o no es algo que me esté dando la visibilidad que yo quiero. Me está dando visibilidad, sí,
pero eso no significa que tenga relevancia, aunque mi audiencia esté perfectamente bien definida, ¿ok? Claro que cada una de estos objetivos, si entra en una estrategia como un poco más robusta, puede tener como su espacio, pero no es lo más común. Entonces, me parecía muy importante hacer énfasis en estos puntos porque son las preguntas que más me llegan y que más tengo que explicarle a todo el mundo y con los que más se enrollan los clientes. Entonces, me parecía súper importante y espero que puedan tomarle como un screenshot a este y guardarlo para tenerlo por ahí por si acaso. Listo, pues muchas gracias Fel, por esta parte. Como dices, creo que esto nos da como muchísimo para dar un siguiente momento, hablar solamente de métricas y medios de pago, porque creo que es algo fundamental de Enorme. temas de marketing digital. Ahorita, pues en realidad lo que buscábamos es simplemente dar como un pequeño breviario y un pequeño espacio para que sepan que es muy importante entender cómo funcionan, cómo se compran y pues viene también pues cómo se miden. Padrísimo, Fer, Yael, pues vaya, es una visión estratégica, vaya, de avanzada, ¿no? Pero de cuando se implementan en las organizaciones, bueno, pues tienen realmente un resultado, pues vaya, en la fidelización de los clientes, ¿no? En la creación de lealtad. Y yo creo que exactamente no es solamente una parte de hacer social media, pagar publicidad en Facebook, sino que es un diagnóstico muy, muy robusto, muy completo que pues lleva a las organizaciones a tener resultados diferentes, ¿no? Así es. Pues justo, en realidad ahora lo que queríamos como pues para ir cerrando el tema es hablar únicamente sobre la parte de la analítica y los insights que podemos obtener para entonces contarles de manera pues muy concreta cuáles son todos los elementos que deben integrar esta estrategia digital, ¿no? Sabemos que pues lo que queremos entender es cómo hacerlo y cómo implementarlo dentro de nuestros negocios y dentro de nuestras empresas y pues finalmente queremos cerrar con estos tips y estas recomendaciones, ¿no? Perfecto. Exactamente. Pues son como cosas muy básicas que pueden ir integrando desde ya a sus negocios y a sus estrategias digitales como para tener un poco más de visibilidad de sus resultados, ¿no? Entonces, de las herramientas gratuitas, tenemos justamente esta de WebDev, que es Web Vitals, en realidad, que es una herramienta nueva de Google que salió justamente, me parece que la semana pasada, que ya es como tener en una sola herramienta todas las herramientas de análisis de Google. Entonces aquí pueden poner, está disponible como una extensión de Chrome o como un paquete de desarrollo web para JavaScript desde el sitio de web developers de Google. Y ahí pueden ver como si su página corre rápido o no, si está optimizada o no, cuánto tiempo se tarda, cuáles son sus principales problemáticas y áreas de oportunidad. Después tenemos Facebook Analytics, Twitter Analytics y Google Analytics. Absolutamente todos los que tienen algún perfil de negocio en Facebook tienen acceso a Facebook Analytics, debe configurarse, pero todos tienen acceso, es gratuito y tiene un blueprint para que puedan aprender a usarlo. Es sumamente intuitivo y creo que todos tienen como chance de meterse por ahí, picarle y ver más o menos cómo se está comportando su página de negocio. Lo mismo con Twitter, funciona exactamente igual. Y con Google Analytics, pues bueno, este toma un poquito más de tiempo para aprender a usarlo, es un poco más robusto, pero es gratuito y también tiene trainings abiertos para todo el público. Son gratuitos y están ahí disponibles justamente donde entras a tu perfil de Google Analytics. De formas de herramientas de pago, les puse aquí tres que son pagos como bastante flexibles por si ya están en un momento de su empresa en donde necesitan tener métricas más precisas y más robustas también. Están estas dos que son relativamente nuevas, están bastante completas y son bastante económicas. Están entre 30 y $50 mensuales, como en el paquete premium, y es Agora Plus y Awario. Las dos son herramientas buenísimas que te permiten conectar todas tus redes sociales y como todas tus campañas y te dejan ver como nubes de palabras, temas que están en tendencia, el desarrollo y el comportamiento de todas tus redes y todos tus canales y están bastante robustas. Lo mismo que Fanpage Karma para conectar tu página de Facebook y puedas tener como
una visibilidad muy precisa y que puedas hacer zoom en esas cosas que te llamen la atención. Y bueno, son herramientas que si bien sí son de costo, valen muchísimo la pena si tienen como estas inquietudes. Súper, pues para cerrar pues un poco el tema, lo que nosotros quisimos como mostrarles es a grandes rasgos qué es un ecosistema digital, de qué está compuesto y bueno, una vez que conocemos todos los elementos del ecosistema digital, el siguiente paso es empezar a delinear una estrategia digital, ¿no? Si hoy por hoy nosotros sabemos que tenemos una página de Facebook de empresa, si tenemos un sitio web, si tenemos un blog, si tenemos diferentes redes sociales, lo que queremos saber es cómo las vamos a organizar y vamos a hacer que interactúen entre ellas para llegar a formar pues clientes potenciales o negocios potenciales con nuestras audiencias, ¿no? Entonces, una estrategia digital es el documento en el que se plasma este camino a largo plazo, en donde establecemos objetivos y recursos para obtener resultados concretos de negocio a través de medios y herramientas digitales. Buscamos incluir aquello que conocemos como lo digital como parte del ADN de la empresa, como parte fundamental de la misma. Creo que es un poco lo que hablábamos al principio. El ecosistema digital es parte fundamental de la estrategia digital porque nos va a ayudar a meterse en ese ADN o involucrarse de una forma tan importante que llega a ser uno de los pilares principales de nuestros negocios, ¿no? Hoy por hoy, y bueno, un poco entrando en contexto de la situación por la que estamos pasando actualmente, nos hemos dado cuenta de que pues se ha acelerado mucho esta parte de la transformación digital. Negocios que antes solamente estaban en un mercado o en un segmento offline, hoy por hoy para sobrevivir necesitan integrarse a ecosistemas digitales y necesitan integrarse a una nueva forma de hacer negocios digitales, ¿no? Es muy importante entender que para crear esta estrategia digital necesitamos considerar 4 partes fundamentales de nuestro negocio. El primero de ello es nuestro modelo de negocio. Aquí es entender a quién le queremos vender. Le vendemos, somos una empresa que le vende a otra empresa, somos una empresa que le vende a consumidores o somos un consumidor usual, un mortal cualquiera que le quiere vender a otro, ¿no? Y bueno, necesitamos entender qué lugar tenemos dentro de este mercado, de esta enorme rebanada, este enorme pastel, qué rebanada somos, ¿no? Y es importante entender quién es nuestra competencia, pero no solamente nuestra competencia como de forma directa. Es importante entender quién es nuestra competencia directa, nuestro igual, nuestra competencia indirecta, nuestros productos sustitutos y pues saber qué tan relevantes somos también para ellos, ¿no? Es importante porque a partir de aquí sabremos de qué manera podemos llegar para ser importantes para nuestro mercado. Es importante también considerar a qué industria estamos dirigidos o a qué industria pertenecemos, porque como decía Fer al principio, y a lo mejor puede sonar como ejemplos muy obvios, no es lo mismo ser una empresa de desarrollo de software que le quiere vender sus servicios a una empresa otra de cualquier tamaño, pero pues que tiene un modelo de negocio B2B, el lenguaje es diferente, la industria en sí misma exige pues muchas especificaciones, ¿no? O venderle, por ejemplo, a banca. Las financieras están bastante reguladas, ¿no? O, por ejemplo, puede ser una industria restaurantera o una industria, por ejemplo, soy un panadero, ¿no? Estas industrias son mucho más tradicionales y la forma en que debemos abordarlas son diferentes porque tratan también de dar o de brindar una experiencia mucho más cercana a sus clientes. Entonces, esto nos lleva al siguiente momento, que es entender a nuestra audiencia, a nuestro target. Usualmente cuando planificamos un negocio sabemos quién queremos que nos compre, pero no sabemos o no solemos definir quiénes nos están escuchando, quiénes están consumiendo nuestros contenidos, quiénes nos están viendo, además de aquella persona que en teoría nos puede comprar, ¿no? Esto lo que nos va a ayudar a definir es entender si necesitamos todas estas herramientas y todas estas plataformas que vimos anteriormente como parte del ecosistema digital. Probablemente yo soy chiquito, soy un negocio local que vende pizzas. Y si quiero vender pizzas, probablemente en este momento no necesito más allá de una página de Facebook, ¿no? Probablemente no necesito entonces una página de LinkedIn,
¿no? Las audiencias a las que están dirigidas estas redes sociales son otras. Y esto, entender estos 4 pilares nos va a ayudar a definir qué redes sociales necesitamos, qué tipo de web necesitamos. Habrá quien pueda tener una web hecha en Wix y va a ser funcional porque lo va a ayudar a sumarse al ecosistema digital, y habrá otras empresas que por la complejidad del negocio van a necesitar tener un desarrollo a medida, ¿no? Para poder integrar sus sistemas, para poder integrar un CRM, para poder integrar todos estos canales o medios de los que obtienen información para ser mucho más efectivos y mucho más optimizables pues sus funnels de venta. Esto es realmente muy importante porque nos ayuda y nos da como resultado pues tener este ecosistema sano y efectivo. Y cuando hablamos de sistema sano, significa que está hecho para nosotros y está optimizado para nosotros. Esto como resultado principal, y me encantaría de verdad que pudiera quedar muy claro, es que aunque somos negocios parecidos, aunque tengamos negocios parecidos, todos somos diferentes y partimos de una forma diferente desde el nacimiento y la concepción de nuestro negocio. Y esto es muy importante porque probablemente aunque seamos dos tiendas de abarrotes, las necesidades que vamos a tener van a ser diferentes en función de la concepción de nuestro negocio. Y listo. Por ahora, bueno, por último, pues nosotros queremos compartirles cómo ayudamos a las empresas y a los negocios. Pues realmente nos ponemos en un papel o nos ponemos un sombrero de Digital Advisors. Cuéntanos, Fer. Pues sí, básicamente nosotras lo que hacemos es estar completamente de tu lado y convertirnos en un facilitador para que todo esto puedas entenderlo de una manera como mucho más sencilla y puedas evaluar a tus proveedores y tomar decisiones como muy importantes y decisiones críticas de la manera más óptima, ¿no? Nos ponemos del lado del cliente para hacer una auditoría tanto de la estructura de su negocio y su modelo de negocio aplicado a el ecosistema digital y la auditoría del ecosistema digital que tienen actualmente. De esta manera podemos hacer 2 cosas, ¿no? Darles formación respecto a conceptos básicos y formas de evaluar a sus proveedores y a sus diferentes herramientas. Podemos ayudarles a encontrar como diferentes proveedores o herramientas que se ajusten a las necesidades actuales de su negocio, y por supuesto pues también tomamos el papel de consultores para guiarlos y para estar con ustedes 24/7 cuando lo necesiten, y pues justamente convertirnos en su mano derecha para que todo este proceso no sea como tan complicado y su transición sea delicada, tranquila y con menos frustración de la que tendrían haciéndolo solos, ¿no? Así es, Fer. Y esto, bueno, lo que también queremos mencionarles que es muy importante, pues es que sepan que nosotros no somos una agencia, o sea, no somos ni queremos ser una agencia ni la sustituimos. Cuando trabajamos con agencias, lo que nosotros hacemos es ser ese puente y ese canal de comunicación para que ustedes sepan, por ejemplo, qué deben pedirle a sus agencias, qué tipo de resultados tienen que darle sus agencias en función de las estrategias propuestas, ¿no? Que esa estrategia propuesta esté alineada a la necesidad de negocio, al momento de negocio en el que ustedes se encuentran hoy día. Cuando hablamos de proveedores, nosotros no tenemos una cartera de proveedores desarrollada al 100%, en donde te decimos, puedes ir con A o con B, lo dejamos libre. Podemos ayudarte y mostrarte a aquellos que tenemos nosotros en nuestra experiencia y hemos colaborado y son buenos, o podemos ayudarte a encontrar aquel que se encuentre a la medida de tus necesidades. Esto quiere decir que podemos también adaptarnos a empresas o modelos de negocio que están apenas emergiendo, o que podemos ayudar a dar ese salto a la parte digital, a toda la parte de transformación digital desde diferentes aristas para empresas que hoy por hoy apenas están sumando o no se han sumado por este miedo, ¿no? Lo que hacemos es ayudarles a reducir esa línea y acercarlos al momento correcto y a las personas correctas para que sus negocios sean exitosos digitalmente. Exactamente. Y justo también, pues creo que es importante que todos estemos como un poco más conscientes de la manera correcta en la que vamos a evaluar los servicios que estamos contratando, ¿no? También para eso nos ponemos de su lado, para que todo les quede mucho más claro y sepan perfectamente
cómo leer los reportes que les entregan sus proveedores y cómo tener como esta línea de comunicación más clara para hacer las preguntas correctas, que también me parece como súper importante. Así es. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo. De nuestro lado por ahora sería todo. Y bueno, si tenemos como preguntas o algo que quieran que Fer o yo respondamos, pues aquí seguimos. Muchísimas gracias. Exacto. Por supuesto, chicas, claro que vamos a tener preguntas. Fue una charla de avanzada, ¿no? De tecnología, de implementación. Charlie, que vaya, como lo decíamos, va parte de esta planeación estratégica que debe de tener todo empresario, ¿no? Todo directivo en las organizaciones. Así es. Exactamente. Fer y Yael, muchísimas gracias. De verdad que vamos a ir a ver si hay preguntas y dentro de Zoom, dentro de Facebook. Entonces, para allá a ver qué nos están comentando. Y yo quiero hacerles una pregunta antes de poder como ir a esta parte en lo que abrimos redes sociales. ¿Cuál sería el desafío que hoy en día se estarían enfrentando las pymes en todo este proceso de llevarlo a un ecosistema digital? ¿O por qué las empresas o las pymes no es que nos acercamos o no nos podemos acercar con ustedes? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Yo a veces siento que hay como una brecha que no nos permite como acercarnos, ¿sabes? Y entonces hoy en día pues nos estamos enfrentando muchísimas cosas, el comportamiento de consumo ha cambiado, el comportamiento de compra ha cambiado, tú hace un rato lo comentabas perfectamente, o sea, a las empresas que no estaban preparadas hoy en día las obliga a que se sumen a digital, bueno, a este tema de la era digital. Entonces, ¿cuál sería ese desafío al que estarían enfrentando estas pymes y que por eso hoy en día, bueno, pues están en la situación en la que están? Ok, aquí, bueno, yo tengo como una primera respuesta. Yo creo que no hay una respuesta total, eso es como lo primero, pero creo que lo principal a lo que nos estamos enfrentando es al tiempo. El ecosistema y el mundo digital avanza de forma muy rápida, muy rápida, por lo tanto tenemos que mantenernos en constante aprendizaje y las estrategias probablemente que funcionaban hace unos años, no muchos, 2 años, hoy por hoy ya no son efectivas. Entonces, creo que el tema para las pymes es encontrar el ritmo adecuado para hacer esta transición y para mantenerse en constante actualización. Eso es lo que a mí principalmente se me ocurre y que hemos visto. Por eso es que nosotros buscamos invitarlos a que vean esta parte de la transformación digital y los ecosistemas digitales de una forma transdisciplinaria. Esto significa que puede haber muchos jugadores que nos pueden ayudar a acelerar esto y encontrarlos, ayudarnos mutuamente a encontrarlos es un factor clave, ¿no? Encontrarlos en el momento adecuado, sumarnos de forma oportuna y de una forma más corta para reducir las brechas de tiempo. Exactamente. Charlie, perdón, Fer, ¿ibas a decir algo? Sí, no, justamente, y lo vemos súper claro en estos tiempos, ¿no? Tenemos la pandemia, de pronto las personas ya no pueden salir, tienen que estar aquí y vamos viendo como toda la evolución que me parece que es a gran escala y de manera súper acelerada lo que vivimos a través de los años en el mundo digital, ¿no? De pronto ahorita todos están en sus casas y un día compran un montón de cosas y al otro día, pues ya no tengo compras de pánico porque ya como que hice mi proceso y ya estoy un poco más tranquilo y entonces ahora qué hago, ¿no? Justo me parece que es muy importante en este preciso tema estar muy al pendiente de todos los recursos gratuitos que tenemos en medios como Cantar, en medios de investigación, que de hecho se están publicando en Facebook también, pequeños whitebooks y infografías muy específicas y muy fáciles de entender respecto a estos cambios, ¿no? Creo que es una de las cosas que pueden adoptar súper fácil y que les va a ayudar a entender como todo este concepto y poner mucha atención en esta temporada cómo se va moviendo su consumo, ¿no? Ver de compras de pánico a compras de indulgencia, a compras de apapacho y a prevención en otro tipo de servicios, ¿no? Es como el ejemplo perfecto para explicarlo, creo. Capi.
Perfecto, sí, Fer, Charlie, gracias, que con base también a esta, bueno, pues perspectiva de las organizaciones, de los mismos empresarios, de esa incertidumbre respecto a los presupuestos, ¿no? Al que yo no tengo un presupuesto, pues, holgado. La pregunta que hace Ale Sotelo es, ¿qué estrategia pueden utilizar las pymes en estos tiempos de pandemia? Claro. Tú empezaste, dale. No, pero esta yo creo que te la dejo un poquito más a ti porque yo Ok. tengo una idea más acotada del negocio. Ok, pues creo que una de las herramientas como más sencillas que pueden utilizar es justo estar muy atentos a sus redes sociales. Redes sociales como Twitter publican muchísimo temas de quejas, sentimientos y es como donde depositan todas sus emociones y frustraciones. Creo que es una gran herramienta para darnos cuenta del dolor de los usuarios y el dolor de los consumidores en todos los sentidos, ¿no? Ver de qué manera tu producto puede solucionar una necesidad o un deseo de la manera más inmediata. No necesitas muchísimo presupuesto, solamente necesitas poner atención. Y creo que muchas veces tu propio network personal tiene las respuestas, ¿no? Cuando pones mucha atención a lo que dice tu familia, al comportamiento de las personas. Es simplemente poner atención en estos patrones de conducta que te rodean y ver de qué manera puedes, con tu producto o servicio, ayudarle a estas personas a cubrir una necesidad o un deseo de manera rápida, ¿no? Sí, y bueno, ahora sí, no, voy a complementar lo que Pere dice. Creo que antes de necesitar una estrategia específica, lo que necesitamos es crear objetivos. Hay una metodología que a mí me gusta muchísimo utilizar y compartir, que es la metodología SMART. Creo que algo que a veces se nos olvida y queremos ser muy reactivos y necesitamos detenernos un momento a pensar qué queremos. Yo sé que el dinero ahora no fluye de la mejor manera y que lo que queremos es con menos hacer más. Entonces, para lograrlo, lo primero que tenemos que definir es a dónde queremos llegar y cuál va a ser nuestro objetivo. Sé que todos me dirán, vender más, ¿no? Pero antes de vender más, yo no puedo ir de 0 a 100. Sí, por ejemplo, estoy creando una marca nueva y nadie me conoce, esa primera inversión tendríamos que estar haciendo en darnos a conocer, en dar a conocer nuestro producto o servicio y enfocarlo en la comunicación y en la educación de nuestra posible audiencia. Si yo quiero ir a vender y voy a hacer una inversión en redes sociales, por ejemplo, probablemente me encuentre con la frustración de que no me compran porque no confían. Entonces, como decía Fer, pues es importante ir entendiendo y hacer como esta escucha activa de lo que nos van diciendo. Súper. Capi, ¿estás por allí? Sí. Sí, claro que sí, Charlie. Pues, ¿qué te parece si nos vamos a esta sección que le encanta a todo emprendedor? ¿No? Nos encanta también a nosotros, a Carlos y a mí, porque son las 6 preguntas X. Fer, Yael, las vamos a desafiar, las las vamos a invitar a que así su emoción, su pensamiento, su inconsciente revele lo que vaya acumulado de experiencias y de emociones. Y nos vamos con esta primera pregunta, Fer. Si tuvieras que decidir una sola estrategia, ¿sí? Para fidelizar y mantener la relación de marca con tus clientes, ¿en qué se basaría esta estrategia? Contenido, 100%. Es una excelente manera de conectar con las personas. Una persona que conecta con tu marca y con tu producto de verdad a un nivel personal es una persona que va a estar contigo siempre y hablarle de forma directa es lo más importante. Súper. Excelente. Yael, ¿cuál sería la palabra que te define a ti como estratega, justo de lo que nos acabas de compartir? Una sola palabra. Yo te digo que es Humanidad. desafío. Humanidad. Yo creo que tenemos que humanizar todo esto y democratizar todo esto que implica el conocimiento digital. Perfecto. Fer, ¿qué te dicen los empresarios, los directivos? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan previo al diagnóstico de este ecosistema digital? Y dos, cuando ya se está implementando esta estrategia, también cómo se quedan, con qué sentimientos y qué pensamientos.
Creo que al principio nadie tiene muy claro qué conlleva una auditoría, ¿no? Entonces todo el mundo piensa que está como en el ojo del huracán y está como muy a la expectativa. Y después, ya que está implementada, se dan cuenta que tienen muchísimas cosas que aprender y les nace como esta iniciativa de decir, ok, necesito más formación, necesito comprender las cosas de una manera diferente, ¿no? Y por supuesto, pues de estar a la expectativa de todos los resultados y ya, es creo que lo más frecuente y lo más fuerte. Gracias, Charlie. Yael, oye, ¿cuáles serían los primeros pasos que yo tendría que hacer para implementar mi estrategia digital? Y por supuesto, pensando que hoy en día problemas económicos, de crisis y con bajo presupuesto. O sea, ¿cuáles serían aquellos primeros pasos que tú dirías, mira, esto es lo que tú tienes que hacer, tú como pequeña empresa necesitas hacer esto, esto y esto para involucrar? Súper, es una muy buena pregunta. La verdad es que lo que nosotros hacemos es empezar con este diagnóstico o esta auditoría. Es como cuando vas al doctor, ¿no? Tú no llegas diciéndole al doctor solamente dame medicina, ¿no? Llegas contándole cuál es tu problema, cuál es tu situación y qué es lo que te está pasando. Entonces, creo que poder definir, primero contextualizar qué estamos haciendo, qué queremos hacer y a dónde queremos llegar, podemos plasmar en un lienzo en blanco cuáles son los objetivos de lo que queremos hacer. Los primeros pasos serían sentarnos primero a reflexionar y saber en qué momento nos encontramos, definir el camino, los objetivos de una manera, bajo una metodología SMART, a dónde queremos llegar y disponer qué recursos tenemos. Aquí algo muy importante cuando somos emprendedores es entender algo. Si no tenemos mucho dinero que invertir, lo que vamos a tener que invertir es tiempo, ¿no? Esto es muy importante porque entonces va a depender de nosotros generar esos recursos que puedan ayudarnos a reinvertir ahora sí en alguna estrategia de pago, por ejemplo, ¿no? Creo que lo que no nos cuesta mucho dinero, pero sí nos cuesta tiempo, es generar contenido y es ayudar, como dice Fer, a conectar con las audiencias que tenemos. Probablemente necesites sentarme, saber con qué cuento hoy, si ya tengo una página web, si tengo una página de Facebook, si tengo, qué es lo que tengo, ¿no? Entonces, una vez que sabemos qué elementos contamos, con qué conocimiento contamos y en dónde estamos parados, podemos sentarnos a delinear el camino al que queremos llegar en un tiempo definido. Creo que lo más importante cuando el presupuesto falla o el presupuesto no se tiene es pues ser capaces de reconocerlo y de poner los elementos que sí tenemos de nuestro lado para pues llevar a cabo esta estrategia o este camino. Exacto. Yael, nuevamente, la pregunta sería que al hacer un traje a la medida, el sastre se va a encontrar con un punto de decisión, un momento crítico también de saber si corta más a la izquierda, si corta a la derecha o si arruina la tela. Entonces, llevado a las empresas, ¿cuál es este punto de decisión que tú has visto en los ecosistemas digitales? Ok, este punto de quiebre es muy importante. A Fer y a mí muchas veces lo que nos pasa es cuando tenemos que definir esta parte de la inversión versus el tiempo en el que quieren ver los resultados, ¿no? Generalmente después de hacer esta auditoría les presentamos una propuesta de lo que nosotros creemos que debe ser el punto de partida de este ecosistema digital. Y cuando se los decimos, pues muchas veces viene la decisión de decir, oye, es que mi presupuesto a lo mejor es más cortito, pero puedo extenderme en el tiempo. Mi tiempo a lo mejor es muy corto y tengo que encontrar la manera de dar este paso, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es ponernos ambos en el papel del otro, ¿no? Ser empáticos y yo siempre les digo, zapatero a tus zapatos, ¿no? Tú eres experto en tu negocio y tú eres quien me tiene que dar la pauta para decirme hacia dónde podemos llegar y con qué recursos podemos tener. Y entonces, en función de eso, yo como experto digital te ayudo a encontrar ese momento, ese recurso que podemos hacer para jugar nuestras cartas de forma efectiva. ¿Esto qué significa? Que somos aliados. Ni yo te voy a corretear para decirte cómo hacer tu negocio, cómo hacerlo bien, ni tú me vas a corretear a mí para cortarme más presupuesto o para decirme cómo no lo tendríamos que hacer, ¿sabes? Es ir de la mano constantemente. Me gusta, gracias, Yael. Charlie.
Excelente. Y la última pregunta, Fer. Pareciera que todo el mundo andamos corriendo y hace un rato ustedes lo comentaban. Necesito mi página web, mi fanpage, empiezo a armarme de cosas y entonces tengo todo y no empiezo a ver resultados. ¿Cuáles serían aquellas recomendaciones, Fer, que tú le darías a estos empresarios, emprendedores? Hoy ya todo el mundo están queriendo abrir todos sus negocios online y están como apurados. Hay personas que antes no tenían absolutamente nada, ahorita todo el mundo ya son expertos en todo. Entonces, ¿cuál sería la recomendación que tú les darías a estas personas? Creo que mi principal recomendación en este caso es justamente diseñar en papel tu buyer persona y tu social media persona. Detenerte a ver cómo son, qué hacen y qué les gusta y ponerlo en papel. Describirlo hasta los más mínimos detalles. ¿Sabes en qué trabaja? ¿A qué hora se levanta? ¿Cuáles son sus necesidades de todos los días? ¿Qué les gusta más hacer? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Diseñar a estas personas te cambia la perspectiva. Una vez que haces este ejercicio, entonces puedes saber como con mucha más exactitud qué es lo que necesitas y dónde debes estar, a qué canal debes ponerle más atención, ¿no? Probablemente no necesito tener una web ya diseñando a mi persona ideal, no necesito tener una web tan compleja, necesito más hacer contenido o necesito, no sé, probablemente hacer más encuestas o hacer más dinámicas o conectarme, encontrar la forma en la que mi producto o servicio encaja en su día a día. Y justamente cuando tenemos como todo by the book, o sea, preparamos la receta tal cual nos la dieron en algún lugar, normalmente no funciona porque nos brincamos esta parte de conexión. Entonces, esa sería mi recomendación siempre y estar haciéndolo continuamente porque la vida cambia y nuestros hábitos también. Entonces, me parece que es una buena práctica para tener constantemente en un negocio. Súper, Fer. Muchísimas gracias. Capi González. No, mi querido Charlie, pues me queda fascinante porque cuando no tengo tiempo, bueno, pues tengo que poner una inversión, ¿no? Para que alguien, un experto, un estratega digital lo pueda implementar. Y bueno, cuando no tengo dinero, pues lo hago yo, ¿no? O sea, ya hemos visto estos fundamentos, evidentemente, que nos dice Fer y Yael, el contenido, el tema de cambiar las perspectivas, preguntar, investigar sobre tu buyer persona, tu social media persona, bueno, que tengas a detalle, que tengas la descripción exacta, casi perfecta de lo que sería tu cliente para poder compartir una gran experiencia, Charlie. Yael, Fernanda, muchísimas gracias de verdad por esta cátedra que nos dan sobre este ecosistema. Me encanta desde la forma como lo ponen. Yo veía sus filminas y yo veía una filmina súper simple, pero cuando ustedes empezaban a entrar en detalle, mi cabeza se estaba volviendo loco de tanta información. Así que muchas gracias por darnos esta cátedra del ecosistema. Así que muchísimas gracias, Fer, Yael, por aceptar estar en Desafío Empresarial 30 Días X. De verdad, muchísimas gracias. Capi, ¿tú tienes algo que decir? Hombre, muchísimas gracias, Fer. Yael, han superado el desafío, lo superaron con creces, con elegancia y con supremacía, desafío 25. Y bueno, pues también quiero invitarlas porque mañana, Fer y Yael, vamos a tener también a otra chica. Vamos a hablar del poder de una idea valiosa y cómo volverla realidad. Es a través de Marisol Silva, ella es socia fundadora de Piel Chinita. Y bueno, pues la vida continúa a pesar de las contingencias y el emprendimiento también tiene que seguir. Ella nos va a decir cómo defender esta idea. Así que mañana las invito con mucho gusto a seguir este desafío. Charlie. No, Muchas gracias. Mil gracias. ¿Quieren comentar algo, chicas? Fer, Yael, ¿quieren comentar algo antes de cerrar? Pues nada, realmente pues darle las gracias a ustedes por el espacio que nos brindaron, ponernos a sus órdenes también de ustedes y de toda la audiencia. Si necesitan cualquier cosa, con todo gusto y con toda confianza nos pueden escribir, nos pueden buscar y si podemos ayudarles, pues sepan que estamos aquí. Exacto, 100%. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y por tantas charlas tan enriquecedoras que pues por supuesto todo el mundo se puede beneficiar de todos estos temas maravillosos y pues 100% cualquier duda, con todo el placer pueden escribirnos en LinkedIn, ahí tienen nuestros links y pues muy contentas de participar y muchas gracias por el espacio. Excelente, Fer. Pues Yael, muchísimas gracias. Este es el desafío número 25. Ya estamos cerrando en Desafío Empresarial. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos. Capi.
Vámonos, ahí está James Palomares en el backstage. Gracias a él que nos llevó a cabo esta sesión digital. Nos vamos, mi Charlie, vámonos, que mañana seguimos desafío. Buenas noches. Bye. Chao.